Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a conocer los determinantes y el concepto del PIB potencial, el crecimiento de la producción en una economía a largo plazo. Vamos a conocer detenidamente la definición. Mide la cantidad de bienes y servicios que puede producir una economía al emplear con plenitud sus factores productivos, es decir, el llamado pleno empleo, sin acelerar la inflación. Cabe recalcar que es el nivel máximo de producción que puede tener un país. Entre los economistas ese concepto es muy importante, ya que estimarlo es supremamente necesario para calcular la tan famosa brecha del producto, que no es más la diferencia entre el PIB potencial y el PIB observado. Ahora, existen unos determinantes que afectan directamente el crecimiento de la producción a largo plazo. Ellos son, el primero, el aumento de la capacidad productiva o el capital físico. ¿Qué es eso? Bueno, no es más que la maquinaria, las maquinarias, los edificios, los computadores, el activo fijo real. Ese también podemos llamarlo como el acervo de equipos y estructuras que son utilizados para producir bienes y servicios. Existe el segundo determinante, que es el volumen de la población. El tercer determinante es la tecnología disponible y el cuarto determinante es el capital humano, es decir, el aumento de la productividad laboral. Este es muy importante porque el capital humano no es más que el conocimiento, las habilidades, las destrezas que los trabajadores adquieren mediante la educación, la capacitación y la experiencia. Ahora, estos cuatro determinantes dependen de una serie de variables que pueden incidir en el crecimiento de la producción a largo plazo. Vamos a explicar detenidamente cada una de esas variables que afectan cada uno de estos determinantes. Vamos con la primera, el ahorro nacional. ¿Por qué el ahorro nacional puede ser una variable que puede incidir en el crecimiento de la producción a largo plazo? Bueno, muy sencillo. Hay que reconocer que el incremento de las tasas de ahorro generan crecimiento del PIB a largo plazo. Eh, es lógico que a mayores incentivos a ahorrar, pues van a haber mayores incentivos a invertir, porque tenemos que reconocer que el ahorro se traduce a largo plazo en inversión. Ahora, existen las políticas tributarias que buscan de una u otra manera incentivar o desincentivar el ahorro. Pues aquellas políticas tributarias sobre, o los impuestos sobre los intereses que ganan los ahorradores, estas políticas no son para nada buenas porque tienden a reducir sustancialmente los pagos futuros de los ahorros y por ende los incentivos a ahorrar. Entonces, ese tipo de políticas tributarias que gravan los intereses de los ahorradores, en vez de incrementar el incentivo a ahorrar, tienden a disminuir. En caso contrario, pues las personas se van a ver más estimuladas al ahorro. Ahora, a mayores incentivos a ahorrar, van a haber tasas de intereses más bajas. Y obviamente al disminuir las tasas de intereses, va a aumentar la cantidad de préstamos que se van a traducir en una mayor inversión. Hay también otro detalle para tener presente y es que se debe de tener un control del déficit fiscal, porque el déficit fiscal podría afectar las tasas de ahorro nacional. Es decir, el déficit fiscal cuando está desbordado, pues este tiende a reducir el ahorro nacional. Además, tiende a elevar las tasas de interés y por ende desplaza, eso se conoce con el nombre del efecto desplazamiento, desplaza o reduce la inversión. Y por ende eso va a disminuir la acumulación de capital físico, Por ende, buscarle el saneamiento de las finanzas públicas y llevar un déficit fiscal controlado es muy vital y es de vital importancia para mantener tasas de ahorros elevadas y por ende incentivar la inversión y la acumulación de capital físico. La segunda variable que debemos tener presente también es la inversión extranjera, pues la inversión extranjera eleva la productividad y por ende eleva el Producto Interno Bruto doméstico.
La inversión extranjera puede ser de dos formas, puede ser tanto directa, es decir, en la construcción de una fábrica, de una planta, en la economía real, o también puede ser la inversión de portafolio, cuando se compran empresas nacionales o se compran acciones. Al final de cuentas, pues esa inversión extranjera va a proporcionar recursos necesarios para incrementar el acervo de capital. Esto no es más que tratar de canalizar los ahorros extranjeros para financiar la inversión doméstica. Lo cierto es que la inversión extranjera es una variable muy importante. Sí es cierto, también tenemos que reconocer que sí es cierto que algunos beneficios de esta inversión regresan nuevamente a su país de origen, pero lo más importante es que cuando existe inversión extranjera, los países subdesarrollados, llamémoslos economías emergentes, países pobres, esos países que se encuentran atrasados y dependientes, tienen acceso a tecnologías sofisticadas que son creadas por los países desarrollados y podemos tener acceso a ellas gracias a la inversión extranjera. Además, también existen estas instituciones como son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que promueven el flujo de capitales extranjeros hacia esos países en vías de desarrollo, países subdesarrollados, y también no simplemente les pueden conceder préstamos para invertir en infraestructura, carreteras y todo el acervo de capital, sino que también pueden brindarle también asesorías de cómo utilizar esos recursos, es decir, la tan llamada optimización de esos recursos escasos. Bien, existe otra variable que también influye directamente en el aumento, en el incremento de estos determinantes, es decir, del aumento del capital físico, volumen de población, tecnología, capital humano. Esta es otra variable muy importante y es los derechos de propiedad y estabilidad política. Este es un aspecto muy importante para la operación de los mercados. Para nadie es un secreto y debemos tener en cuenta que el sistema de precios de una economía de mercado tiene como prerequisito, como requisito esencial, el derecho de propiedad. ¿Qué es un derecho de propiedad? Pues no es más que la habilidad de ejecutar la autoridad sobre recursos que se poseen. Ahora, aquí es indispensable un sistema judicial eficiente y creíble y confiable. El sistema judicial de las economías, ¿ya?, debe garantizar los derechos de propiedad para condenar lo que son los robos y asegurar, pues mediante el derecho civil, el cumplimiento de los contratos. Ahora, en muchos países, principalmente países subdesarrollados, atrasados, este sistema judicial no funciona bien. Entonces, como no funciona correctamente, pues los contratos son difíciles de cumplir, existen muchos fraudes que quedan impunes, se pueden observar muchos casos de corrupción, sobornos de políticos, y esto impide una coordinación perfecta y eficiente de los mercados y de los proyectos de inversión, ya que entonces estos no son otorgados a los más idóneos y eficientes y por ende disminuye la productividad. Ahora, todo esto también puede incidir a reducir o contraer las tasas de ahorro y de inversión extranjera. Y ni qué hablar de la inestabilidad política. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando un país no tiene estabilidad política, siempre lo podemos observar, está envueltos en revueltas, revoluciones, confiscaciones, y esto lo que hace es disminuir los incentivos a ahorrar, incentivos a invertir y a comenzar negocios, y por ende alejaría mucho más la inversión extranjera, la cual afecta directamente la capacidad productiva, el capital físico y la transferencia de tecnología. La cuarta variable que es muy importante, y esta sí, de esta podemos dar mucha fe, son los recursos naturales. Para nadie es un secreto que son los insumos de producción de bienes y servicios que son dotados o no los brinda la naturaleza, en este caso la tierra, el agua, los minerales, los recursos renovables, los recursos no renovables. Esto es un determinante muy importante de la productividad. Podemos conocer países como Arabia Saudita, Kuwait, que tienen grandes pozos petroleros, recursos no renovables, y el mismo Estados Unidos, que tiene gran cantidad de tierra que es muy apta para la agricultura.
Ahora, existen también excepciones en la regla, es decir, países que de pronto no tienen esa gran cantidad de recursos naturales, por ejemplo, Japón. Japón importa recursos naturales, tiene pocos recursos naturales, pero exporta bienes de tecnología y todo gracias al comercio internacional. Lo cierto es que los recursos naturales también son otra variable muy importante que puede incidir en la producción a largo plazo en una economía. Vamos a entrar en otra materia y esta es otra variable muy, pero muy importante y no es más que la educación. La educación afecta directamente el aumento de la productividad laboral, es decir, el capital humano. La educación transmite grandes externalidades positivas. ¿Por qué? Porque genera nuevas ideas de cómo producir nuevos bienes y servicios. Y aquí hay una regla muy clara y precisa. A mayor número de años de escolaridad, eso puede generar salarios más altos y elevar la productividad. Además, a mayores niveles de cobertura y de calidad de la educación, eso puede elevar los estándares de la calidad de vida de los habitantes. Por eso es que los gobiernos dan grandes subsidios e invierten muchísimo en el capital humano, principalmente en la educación pública, porque la educación tiene un papel determinante en la producción de bienes y servicios a largo plazo, es decir, para seguir elevando la productividad y el PIB potencial. Ahora, también tenemos que decir que existen muchos países que tienen problemas con esto del llamado fuga de talentos. Es decir, hay muchos países, principalmente los países pobres y atrasados, que padecen de ese fenómeno llamado fuga de talentos. ¿Qué es eso de fuga de talentos? Bueno, esas personas que son ricas en conocimientos, que se han preparado, deciden ofrecer sus capacidades, deciden irse a los países que son desarrollados, ya que les ofrecen unos mayores estándares de vida y eso es un fenómeno que está afectando muchísimo a aquellos países que se encuentran en el atraso. ¿Por qué? Porque como ellos no les brindan un gran estándar de vida, los salarios no son tan altos, entonces estas personas que ya están preparadas, son investigadores, tienen magísteres, son doctorados, deciden irse al exterior y pues entonces toda la producción que ellos tendrían, pues obviamente va a estar en el país donde se encuentran. Entonces, lo cierto es que la educación tiene un papel determinante en la producción de bienes y servicios a largo plazo. Otra de las variables que también debemos tener presente es la salud y la nutrición. Para nadie es un secreto, continuemos con esa expresión, o es muy evidente que pues la salud y el crecimiento del PIB per cápita tienen una correlación directa. Los hechos conllevan a que una población que sea más saludable, que tenga mejores condiciones de salud y alimentación, los trabajadores tienden a ser más productivos. Es decir, entre más cuidados de salud tengan, si las personas y los trabajadores tienen una mejor nutrición, eso va a elevar la productividad y por ende va a elevar los estándares de vida. Ahora, una mejor alimentación no simplemente se traduce en aumento de la productividad, sino que también lo podemos observar en la talla y en el peso de las personas, las cuales tienden a ser más altas. Se han hecho estudios que a mejor alimentación, una alimentación balanceada, pues las personas tienden a tener una talla más alta y elevada, y por ende tienden a ser más productivos y a tener mejores salarios. Entonces, esa es otra variable muy importante de la cual puede incidir en la producción de bienes y servicios a largo plazo, porque podría elevar la productividad. Otra de las variables a tener en cuenta, y esta influye muchísimo, es la investigación y el desarrollo, la cual afecta directamente la tecnología disponible. El cambio tecnológico es abrumador. Es algo muy obvio y muy claro que podemos observar ahora que estamos en el siglo XXI. El cambio es abrumador y es acelerado y hace verdaderamente la diferencia entre los estándares de vida en comparación con siglos atrás.
Ahora, la cantidad de inventos, es esa cantidad de inventos mejora la habilidad para producir bienes y servicios, es decir, eleva la productividad. Ahora, aquí juega un papel muy preponderante y muy importante las políticas estatales, las políticas del gobierno, porque el gobierno, además de proveer bienes públicos, y el conocimiento tiende a traducirse en bien público, y de brindar seguridad y defensa nacional, que son una de las funciones que tiene el gobierno también debe tener otra función y es la de apoyar la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías. Y para ello podría aplicar políticas de incentivo, por ejemplo, deducir impuestos a aquellas compañías que se dedican a investigar y a desarrollar nuevo conocimiento. Y también el tener un sistema de patentes, es decir, el sistema de patentes incentiva a los investigadores para que sigan creando nuevo conocimiento y desarrollen nuevos inventos. Obviamente, el tener una patente significa garantizarle a esos investigadores que van a obtener ganancias por un periodo de tiempo, ya que ningún otro competidor podrá producir dicho bien o servicio. Y eso ese caso es muy sonado y lo podemos observar bastante en el sector de los medicamentos. Entonces, para estimular la investigación y el desarrollo, las políticas públicas pueden ir enfocadas a generar disminución de impuestos y también crear un sistema de patentes muy confiable y que brinde garantías. Al aumentar la investigación y el desarrollo, va a elevar la tecnología disponible. Otra de las variables muy importantes a tener en cuenta es el crecimiento de la población. Y un ejemplo claro de esto es China. Ahí podemos observar que una población grande pues tiene más trabajadores para producir bienes y servicios, y el ejemplo claro es China, y por ende eso podría generar una mayor producción de bienes y servicios como tal. Ahora, otra de las ventajas que tiene el crecimiento de la población y es que puede promover el cambio en el progreso tecnológico, porque si existen más personas, obviamente va a haber una mayor probabilidad para que nazcan científicos, para que nazcan investigadores, nazcan inventores, y esto va a contribuir al desarrollo tecnológico y por ende va a beneficiar a todos. También tenemos que reconocer que pues existen una serie de desventajas, unas pequeñas diferencias con respecto al crecimiento poblacional, ya que pues algunos países subdesarrollados, países, los llamados países pobres, países dependientes o atrasados, pues el alto crecimiento de la población eh, tiende a disminuir su productividad, porque pues tendría una mayor carga, vamos al caso de la educación, tendrían una mayor carga en el sistema educativo y pues muchos de ellos, como tienen pocos recursos, pues su educación es de baja calidad. Ahora, hay muchas formas de controlar el crecimiento de la población. En algunos países, como en China, pues colocan severas multas y penas para aquellos que tienen más hijos de los permitidos, y en algunos otros países que tienen más libertades, pues promueven lo que son los métodos anticonceptivos. ¿Ya? También otra política para controlar el crecimiento poblacional es que se ha detectado que esas políticas que buscan promover la igualdad en la mujer son muy importantes, porque las mujeres cuando tienen mayor educación y calidad de vida y empleo, pues ese tipo de mujeres desea tener menos cantidad de hijos, es decir, piensan tener familias relativamente más pequeñas, en comparación con aquellas mujeres que tienen pocas oportunidades pues fuera de la casa. Entonces, eso podría ser una política muy importante para aplicar para el control de la población para el caso de los países que se encuentran subdesarrollados, y así poder reducir o controlar la tasa de crecimiento poblacional. Y la última variable que es muy importante para el crecimiento de la producción a largo plazo es el comercio internacional, que ahora hoy en día pues está en gran apogeo, pero se ha visto afectado por la guerra comercial que hemos visto entre China y los Estados Unidos.
Lo cierto es que el comercio internacional de bienes y servicios puede mejorar el bienestar económico de las ciudades y de los países, porque es que el comercio no es más que es un tipo de tecnología. Cuando un país elimina las restricciones al comercio, es decir, las barreras arancelarias y no arancelarias, o también llamadas las barreras cualitativas y cuantitativas al comercio, va a experimentar, se ha comprobado que experimenta el, el crecimiento económico similar como si hubiera obtenido un avance en tecnología. Los tigres asiáticos, los países como Corea del Sur, Singapur, el mismo Japón, han obtenido grandes tasas de crecimientos económicos orientando sus políticas hacia el extranjero, es decir, estimulando el comercio internacional. También vale aclarar aquí que la geografía juega un papel muy importante, pues se ha comprobado que esos países que tienen más del 80% de su población viviendo cerca de las costas tienen un promedio de 4 veces mayor de crecimiento en la producción que los países que no tienen gran parte de su población viviendo en las costas. Y si observamos, la geografía nos muestra que esas ciudades que están muy cercanas, que tienen puertos marítimos y puertos naturales, pues tienen más facilidad de comercializar y por ende jalonan un mayor crecimiento y desarrollo. El ejemplo claro son ciudades como Nueva York, San Francisco, Hong Kong y todas las que conocemos hoy en día, que están localizadas junto al mar, pues pueden jalonar una mayor tasa de crecimiento y desarrollo económico. Bien, espero que les haya servido de mucha utilidad. Si les gustó el video, pueden compartirlo también con otra persona. Y no me resta más que decirles bendiciones.